El día de hoy vamos a estar resolviendo un ejercicio de rectificador de media onda de electrónica analógica para la tarea 2. Como mencioné, este es un ejercicio de rectificador de media onda y el enunciado dice, para construir un rectificador de media onda se utiliza una fuente de corriente alterna senoidal con un voltaje pico de 3 voltios y diodos de germanio con un voltaje de 0,3 voltios. La entrada del circuito tiene una frecuencia de 60 Hz. Desarrolle los siguientes puntos. Como primer punto tenemos, dibujo el circuito rectificador de media onda con fuente, diodo y una resistencia. Armando el circuito obtenemos esto. Como ya nos mencionan, la fuente es de 3 voltios pico a una frecuencia de 60 Hz. Tenemos nuestro diodo de germanio y nuestra resistencia. Aquí lo que hace el diodo es solo dejar pasar la parte positiva de la onda que nos entrega la fuente. La parte negativa iría al revés, es decir, entraría por el negativo del diodo y en ese caso el diodo impediría el paso de la corriente en ese sentido. Entonces solo vamos a obtener una parte de la onda y en donde está la parte negativa estaría constante en cero. Para el punto B, calcule los ángulos de conducción del rectificador de media onda sin condensador. Para estos ángulos, en este caso teta 1 y teta 2, estos ángulos son los ángulos en donde empieza el diodo a conducir corriente. Y utilizando la fórmula que se ve en la pantalla, teta 1 es igual al arcoseno de VK, en este caso es el voltaje del diodo, entre Vm, que es el voltaje de nuestra fuente. Resolviendo eso, obtenemos un teta de 0,100 radianes y para teta 2 sería nada más pi menos teta 1. Y de esta forma obtenemos 3,041 radianes. Como punto C, dice, calcule el valor del voltaje promedio y voltaje RMS de la resistencia sin condensador. En este caso, tenemos que integrar la función V en función de teta es igual, en ese caso, es el voltaje de la resistencia. Haciendo una malla y despejando, obtenemos que el voltaje de la resistencia es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo. Pero en este caso, nuestra fuente llega hasta 3 y es senoidal. De esta forma, entonces 3 nos va a marcar nuestro máximo o mínimo de esta onda senoidal y multiplicado por seno, que es la característica de esta onda, menos 0,3 voltios del diodo. Resolviendo esto y para el voltaje promedio, que se usa la fórmula de 1 entre 2pi por la integral de esta función desde el ángulo de conducción 1 hasta el ángulo de conducción 2, tenemos que el voltaje promedio es de 0,81 voltios. Y para el voltaje RMS sería exactamente lo mismo, solo que todo eso dentro de una raíz y nuestro voltaje, nuestra función, va, iría al cuadrado. De esta forma tenemos que el voltaje RMS es 1,31 voltios. Para la pregunta de si la resistencia es igual a 100 ohmios, calcule la corriente promedio en dicha resistencia. Para la corriente promedio solo tendríamos que usar ley de Ohm, ya que conocemos el voltaje promedio de la resistencia. De esta forma tenemos que la corriente promedio es de 0,0081 amperios. Para la pregunta D, calcule la eficacia del rectificador de media onda sin condensador. Para la eficacia podemos usar que eta es igual a la potencia de salida entre la potencia de entrada. Esto lo podemos separar como voltaje de salida por corriente de salida entre voltaje de entrada por corriente de entrada. En este caso, nuestra corriente de salida y nuestra corriente de entrada será la misma, por lo que podemos cancelarlas. Y tendríamos que entonces nuestra eficacia sería igual al voltaje de salida entre el voltaje de entrada. El voltaje de salida en este caso sería el voltaje RMS de la resistencia dividido entre el voltaje de la fuente, pero lo necesitamos RMS. De tal forma, lo dividimos entre raíz de 2. De esta forma obtenemos que nuestra eficacia es igual a 61,8%.
Para la pregunta F tenemos, si el rizo debe ser menor a 0,3 voltios, calcule el valor del condensador que debe agregar. Para el rizo usamos que el voltaje rizo es igual al voltaje máximo menos el voltaje mínimo. En este caso, el voltaje máximo es el voltaje de la resistencia, ya que para este ejercicio la resistencia estaría en paralelo con el capacitor. Por ende, el capacitor va a tener la misma resistencia y el valor de voltaje máximo que va a haber este capacitor es de 2,7 voltios. Volviendo a la fórmula, tenemos que el voltaje mínimo lo vamos a cambiar por voltaje máximo por Euler a la menos T entre RC, donde T es el periodo, R la resistencia y C el capacitor. Reemplazando todos estos datos, obtenemos que el capacitor debe ser igual o mayor a 1,42 por 10 a la 3 faradios. Como último inciso, tenemos que calcule el valor del voltaje promedio de salida después de agregar el condensador. Para el valor de voltaje promedio, vamos a usar que el voltaje promedio es aproximadamente el voltaje máximo menos el voltaje de rizo entre 2, donde el voltaje máximo ya lo mencionamos y el voltaje de rizo es el que nos dicen en el inciso anterior. De esta forma, resolviendo, tenemos que el voltaje promedio es igual a 2,55 voltios. Muchísimas gracias, espero que todo haya quedado súper claro. Si tienen alguna duda, no duden en escribir en los comentarios. Y recuerden darle like y suscribirse. Nos vemos en la próxima.